Y hola, hola, fíjense que tenemos a una persona presencial, así que la clase va a ser para ella y luego ya ustedes el fin de semana vamos a ver, vamos a ver cuándo tienen tiempo de verlo. Ah, se fue, ok. Ah, no, no, no. Es falta la. Voy a compartir pantalla. El día de hoy nos toca, pues ya saben, definitivamente nos toca este señor Coetzee. Coetzee es un autor muy popular porque, bueno, pues en primera está vivo, ¿verdad? Pero, pues él es del 40, él es del 40. Entonces, cuando ganó su premio Nobel, él estaba muy fuerte. O sea, él estaba iniciando sus sesentas. Entonces él, pues sí, se hizo muy, no quiero usar la palabra popular porque pudiera significar que simplemente como que todo el mundo lo conoció. No. Se hizo muy cercano, esa palabra sí la voy a usar, a las juventudes, porque este señor, Jan Maxwell, el AM es de Maxwell, Coetzee, es de los pocos galardonados a nivel Nobel, además de todos los premios que él tiene, que sí se presenta en las ferias de literatura y da conferencias y se pasa entre los pasillos y firma libros, etcétera. Entonces, no es una figura enigmática como pudiera ser Murakami, ya sabes, ¿no? Esos autores que medio mundo del mundo de la literatura los leemos, pero qué posibilidades hay de que los universitarios lo vean así en cualquier parte o en diferentes ciudades. No es tanto. Eh, Él nace en el 40 en una ciudad que yo creo que para todas las que me están oyendo ahorita, pues dice Ciudad del Cabo y sí piensas en cosas fuertes, ¿sí? No es lo mismo decir nació en la Provence o nació en la Toscana, así, o sea, cosas por el estilo. Aún si dijeras alguna provincia alemana, es totalmente diferente pensar en Ciudad del Cabo y pensar en el país, Sudáfrica. No importa la edad que tengamos, Sudáfrica y todo su movimiento de apartheid y contra apartheid es muy sonado, muy, 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 muy sonado, es estudiado, es celebrado, pues cuando se acabó, de alguna manera eh, se invita constantemente a personas de Sudáfrica nacidas después del apartheid o que crean obras, pero ya de júbilo, al contrario que Coetzee, porque Coetzee lo que escribe pues es la tristeza, ¿no? Coetzee lo que escribe es la violencia, el aislamiento, la doble moral. Eso es lo que escribe Coetzee. La forma en que lo escribe pues es lo que es tan admirada, tan estudiada, porque definitivamente su estilo es muy estudiado. Él tiene su nacionalidad australiana también, porque sí logró irse a Australia a vivir y a los pocos años logró que le dieran la otra nacionalidad. En la actualidad es uno de los autores más importantes de la literatura contemporánea. Él escribió en inglés y siguió escribiendo inglés. Y cuando se traduce del inglés al otro idioma. Como es muy cercano a los lectores, ya se imaginarán que es muy vendido, ¿no? Porque cada vez que él aparece en una feria, ¡pum! Las estadísticas de sus índices de venta, claro que se disparan, porque pues esa feria hace su trabajo
y los asistentes a las ferias, la mayoría de las veces a lo que van es a comprar libros, ¿no? A las ferias literarias, a lo que vas es a comprar libros o a decidir qué libro quieres leer, dependiendo de los autores que tuviste la gran oportunidad de escuchar o de poder entender a través de una mesa redonda o una disertación, ¿no? De algún crítico literario o algo, lo que se pudiera hacer. Entonces, claro, pero sin ninguna duda que está muy traducido. Más o menos pudiéramos redondear en unos 40 idiomas. Cuando vemos que un autor es tan traducido, tanto, o sea, pues 40 idiomas, estamos hablando de una cantidad tremenda de sociedades. Simplemente, si dijéramos que está traducido al español, que está, sí, claro, está al español con Mondadori. Aquí traigo uno que es una edición de esto que se llama de bolsillo. Este muchas veces ni siquiera tiene contratos de exclusividad. Entonces eso también te ayuda mucho porque las diferentes traducciones se ponen a disposición del público en diferentes precios. Y al haber, esta es económica, al haber posibilidades de poder comprar el libro de literatos de esta magnitud en precios como si fueran saldos, pues es un punto extra a favor de la difusión del tipo de literatura, del tipo de texto que el señor Coetzee y las personas de su talla, ¿verdad? Producen. Si nosotros pensamos solamente español, pues imagínense nada más la cantidad de personas que estamos hablando, porque pues estamos hablando de España, claro, que tiene un muy alto nivel de lectores, pero ay, pues estamos hablando de toda América, Hispanoamérica, ¿no? Cuando menos en las capitales de todos estos países existe un grupo específico que está esperando octubre, que ya llegó, y a la semana, ¿no? Ya están leyendo muchas veces en idioma original eh, los galardonados, ¿no? Lo que se anuncia en el premio Nobel ahora en estas semanas. De las cosas que me gustaría, pues por el tipo de clase que estamos dando, ¿verdad? Eh, Pequeñas frases que se utilizaron cuando les dieron el galardón. Por ejemplo, sabemos que se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en el 2003, eso no hay duda, pero muchas veces no tenemos acceso o no nos damos el tiempo, ¿no? De buscar ahí en la página oficial eh, las palabras o el párrafo que leyó pues el secretario general de la academia, ¿no? Cuando anuncia el premio. Esta frase, la brillanteza a la hora de analizar la sociedad sudafricana, es textual, por eso la pongo en comillas. Y sí me gustaría, por favor, que notáramos algunas, bueno, la principal diferencia, ¿verdad? Con las otras frases que la academia ha utilizado a través de 120 años, ¿verdad? 123 años, eh, para explicar la razón de la elección de ese año. Fíjense que la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, hablan en temas muy generales, porque al final de cuentas, el premio, como ya lo platicamos, como ustedes ya lo entendieron, es por un bien que se le hizo a la humanidad. Entonces, si la academia está explicando por qué se eligió a esa persona, pues las palabras que utilizan son muy generales, porque estás hablando de una universalización de los contenidos de las obras de toda una vida, ¿verdad? Del premiado. Pero en este caso, en el 2003, dijeron, a la hora de analizar la sociedad sudafricana, que me gustaría que pues pusiéramos como amarraditos. En nuestro siglo, en el siglo XXI,
Lo que pasó en Sudáfrica fue culpa de todos, porque en 1990 Sudáfrica no era algo que estaba pasando en la última punta del continente africano. No era eso. En 1990 había periódicos, había teléfonos de, pues nada más le hacías así, ya había largas distancias, había radio, había televisión, había observadores de la ONU, estaban las organizaciones no gubernamentales, estaba inmiscuido, involucrado tanto Rusia como Estados Unidos. Había noticias por todo el tiempo, todos los días, a través de prensa, radio, televisión. Y lo más importante para nuestra clase que estamos dando, en tiempo real. En tiempo real. Porque las personas en la televisión agarraban bueno, no agarraban el teléfono, sino les pasaban, y la persona que estaba en Johannesburgo, en Ciudad de Cabo, en alguna de las áreas rurales, estaba hablando por teléfono diciendo lo que estaba viendo o lo que de donde lo acababan de correr, no sé, del palacio, de lo que quieras, ¿verdad? Y era en tiempo real. Entonces, el que la mayoría de las personas que ven noticieros, no todo el mundo ve noticieros, ¿no? El que la mayoría de las personas de nuestro mundo occidental que veíamos en los noticieros lo que estaba sucediendo en Sudáfrica y nadie hacía nada porque no se presionaba a los congressmen, no se denunciaba, no se hacía una organización para ayudar o educar a esos niños o ayudar en el que contra SIDA, contra tuberculosis, etcétera. La ayuda humanitaria fue muy pequeña y definitivamente cuando se logró la ayuda humanitaria fue cuando se había acabado el apartheid, ¿sí? Cuando ya se hizo una reclamo, una súplica. Entonces, por favor, si nosotros leemos que la academia eligió a Coetzee porque gracias a él el problema de Sudáfrica se universalizó, eso es muy importante y considero que no hubiera sido posible esta forma de ver los contenidos de este autor en otras décadas. Porque en otras décadas cada país tenía sus pendientes y cada país tenía su amigo y su enemigo. Y pues si tú no pertenecías a esa cadenita, no tenías ningún tipo de compromiso con el país. Aquí la situación es que se está hablando de individuos, se está hablando de personas. Fíjense por favor cómo dijo la academia, dijo la sociedad, no dijo Sudáfrica, no dijo la situación, o sea, no deshumanizó. Y eso es increíblemente parte de nuestro siglo, la forma en que los observadores de arriba, o sea, los humanistas, los filósofos, los teólogos, los políticos, los economistas y claro, los académicos, ven las manifestaciones de arte, ciencia y tecnología. Las ven como una manera casi quirúrgica en las cuales se analiza o se disecciona o se cura grupos humanos. ¿Sí? Porque una sociedad, pues claro que es un grupo humano. Entonces, por favor, la brillantez a la hora de analizar la sociedad sudafricana son 10 palabras que encierra esa frase una manera absolutamente diferente de definir qué es un bien a la humanidad. ¿Sí? Es totalmente diferente.
Si platicamos un poquito de él, así de manera, aquí es un resumencito y ahorita lo desmenuzamos. Si platicamos un poquito de él, sí quisiera por favor que notáramos l- el premio, ¿no? El premio que le dio la lotería genética o, o esta, o esta improbabilidad de lo que ahora le llamamos, ¿no? La alberca, ¿no? De los genes. Miren. Este hombre, John Maxwell, estudió matemáticas y literatura inglesa. Y en los dos campos, cuando estuvo en sus universidades, tuvo premios por desempeño, por alto desempeño, ¿sí? En el campo de matemáticas a nivel universitario, no posgrado, ¿verdad? Pero también en el campo de la literatura inglesa. ¿Va a tener oportunidad de viajar? Sí, sí va a tener oportunidad de viajar en los 60, en los años, en la década de los 60. Y pues va a poder estar en Estados Unidos y también va a poder estar en Inglaterra. Entonces, sí, dentro de su mundo, que además pues hablaba un inglés, habla un inglés que parece que está masticando tabaco y hablando contigo al mismo tiempo. Es tremendo, porque bueno, él es sudafricano. Sí, él es sudafricano, pero su educación, su línea de educación, desde que claro, tuvo acceso a esas posibilidades, pues porque ya en preparatoria era claro que tenía, además de esos gustos, esos talentos. Sí nos da una idea de que este niño, este muchacho, pues pudo observar su entorno de una manera muchísimo más precisa que tal vez las que estamos aquí estudiándolo, ¿no? Cuando alguien tiene talentos superiores, pues claro que puede ver y captar pues muchas cosas que, aunque tú te estés tratando de fijar, no las notas. Coetzee publicó su primera novela en 1974. 34 años, sí, o sea, no es de estas personas que desde la prepa estaba que en el periódico y que la publicación y que bueno, que no funcionó, no. Su primera novela, él tenía 34 años de edad. Y aquí lo interesante de los libros de él es que cuando ya ganó sus premios Booker y cuando ya pues viajaba, ¿no? Ya como escritor de éxito, nos dejó muy claro pues a los periodistas, a los lectores, a los que lo invitaban, ¿no? De las universidades y todo, nos dejó muy claro que era, no dijo absurdo, pero dijo que no podía dejar pasar la idea de que su libro Oscuridad o su libro Desgracia o su libro Juventud, que tiene otras, sí, o sea, varios, que fueran autobiográficos, que no podía. Ni siquiera él estaba de acuerdo en no tocar el tema de tintes, no en mi biografía, porque eso no existe, pero tintes autobiográficos. Dice que su infancia, su juventud, la realidad del apartheid era tan increíblemente cruel, tan increíblemente general, que cuando él habla de un niño, claro que está hablando de él y de su vecino y del niño que vivía en el otro barrio o en el mismo nivel socioeconómico de la otra ciudad. Dice que era tan marcadas las diferencias, las zonas geográficas, la impunidad, la corrupción, etcétera, que claro que tiene tintes autobiográficos. Y fíjense qué cosa tan fuerte, bueno, considero que es muy fuerte esta forma o esta aseveración por parte del autor. Él decía que no tenían otra manera de vivir.
que no era, es que, ay, pues es que yo nací pobre. Entonces, pues me tocó vivir estas circunstancias. Pero si yo hubiera nacido pobre en un pueblo en vez de la ciudad, o si yo hubiera nacido pobre dentro de una casota donde mis papás trabajaban, ay, es que hubiera sido otra vida. Él dice que era tan peculiar el cuadrito donde te tocaba nacer en esta tipo de sociedad que si se movía un solo este milímetro se desmoronaba. Entonces todo tenía que estar como se decía. ¿Quién lo decía? Bueno, pues las clases altas. Ahorita vamos a platicar los idiomas que se hablaban ahí, los tipos de grupos étnicos, etcétera. ¿Cuánto se va a tardar? ¿Cuánto se va a tardar este Coetzee en conseguir un reconocimiento internacional? Bueno, pues 10 añitos, ¿no? O sea, en 1983, que este es el libro que les traje ahorita, en 1983 escribió una novela, Vida y tiempos de Michael Kay, o no, de Miguel K., pero Michael Kay. Ganó el premio Booker y eso es muy, pero muy interesante, ¿sí? Porque si no hubiera existido este tipo de premios que se extienden a textos en inglés, pues a lo mejor alguien en Sudáfrica o de Sudáfrica no hubiera podido entrar a un escaparate tan gigantesco como es un premio con base en Londres, bueno, en Inglaterra, con base en Inglaterra, con una proyección y un prestigio que ahorita está en su cúspide, ¿eh? Ahorita en nuestro siglo está, pero muy bien. Pero imagínense, o sea, tú sudafricano, tú sin reconocimiento internacional, que puedas tener una plataforma dentro de Inglaterra. Sí, pues son premios literarios que casi automáticamente, aunque tú no sepas nada de premios, les das un valor, ¿sí? Les das un valor. A mí me da mucha ternura un premio aquí en nuestro México que la verdad es un premio importante, o sea, a las que nos gusta leer, cada año tenemos que estar al pendiente, pero es el premio Mazatlán. Entonces, el mismo nombre es diferente, el peso que le da automáticamente al premio. Este premio Booker, a pesar de que es un apellido, algo tiene, o sea, algo sucede que la gente pues entiende, el Booker Prize, ¿no? Entiende, bueno, pues, que es en inglés y que tiene que ver con libros, aunque sea la casualidad, ¿no? Que es un apellido y no realmente que se mueva. Eh, ¿Cuándo empezó el verdadero, pero verdadero prestigio de los premios Booker? Bueno, es la cosecha, sí, de 20, 25 años, digamos, pero también esa cosecha la pudieron, no sé, como hacer más grande por el declive del escándalo que hubo por los premios Nobel. Entonces, uno que iba hacia arriba compitiendo con el Nobel empezó hacia abajo y pues claro que el brillo fue mucho más grande. Entonces, 1983, Vida y tiempos de Michael Kay, estamos hablando de las mismas situaciones, ¿verdad? Este señor Coetzee logra en un solo personaje, en un episodio, ¿no? De un solo personaje, mostrar, mostrar los valores o los antivalores de los grupos muy identificables de la sociedad sudafricana. La mayoría de las cosas que él pudo ver, que pudo captar, que pudo, no sé, a lo mejor hasta interactuar, sí siguió siendo Ciudad del Cabo, que Ciudad del Cabo es una ciudad, ha sido una ciudad importante, ha sido una ciudad neurálgica, ha sido una ciudad, pues, eh, centro económico, no sé qué tan centro cultural, porque no estamos hablando
de décadas donde todavía había eh, esto es esfuerzos, ¿no? Para tener, no sé, igualarte en cuestiones culturales con otros países. ¿Cuáles otros países? Si todos los que para abajo tienes mar y para arriba tienes los países muy pobres, ¿verdad? De lo que es África del Sur. Entonces, pues, ¿quién es tu competencia o con quién quieres hermanarte o qué es lo que quieres hacer? Entonces, si estamos hablando de los 60, de los 70, pues es un país muy, pero muy problemático, listo a no ser visto por los otros países ya, pues republicanos, ya con derechos humanos, ya con luchas muy ganadas en cuanto a equidad étnica, en el sentido de todos somos ciudadanos y todos tenemos los mismos derechos, pues según la Constitución. Entonces, Sudáfrica, claro que le interesaba que nadie lo volteara a ver. Y eso pues trae muchos problemas sociales. Entonces, Vida y Tiempos de Michael Kay, en un solo libro, que además es muy chico, eh, si tú cierras los ojos, puedes sentir que pudieras decir que conociste a una persona de ese espacio, ¿no? De los años 70 finales de los 70, ¿no? Es muy interesante. Ahora, cuando tú lees en la oscuridad y se te antoja leer, o al revés, cuando tú lees Vida y Tiempos de Michael Kay y dices, oye, qué manera de escribir, sí, o sea, lo que es idioma, lo que son las figuras, la forma en que une, pues esto primero pasa, esto después pasa, no entiendes la reacción, por ejemplo, y muy fácilmente te explica algo del pasado sin tener que usar flashbacks. O sea, sale en la conversación o sale en un enojo y él dice, ¿por qué me dijiste eso si tú sabes tal cosa? Y en el momento que el personaje le grita al otro, pues en ese momento el lector ya lo sabe, ¿no? En ese momento ya se vuelve parte de esas acciones o de esas reacciones de lo que es el personaje. Pero vamos a suponer que tú lo lees y luego dices, oye, pues sí, y además premio Nobel y la. Voy a leer otro libro de él. Ay, pues sigues quedándote un poquito triste, ¿eh? Sigues quedándote un poquito, pues tal vez como incómodo. ¿Por qué? Porque a mi juicio, si ustedes lo han leído o si lo van a leer, pues después nos platicamos, ¿no? En el WhatsApp. A mi juicio no hay héroes. A mi juicio, la forma en que él describe a sus personajes, cuando son personajes que nosotros pudiéramos decir en promedio son buenos, ¿sí? Que pudiéramos, cuando terminamos el libro, decir, bueno, pues este hombre tenía buenas intenciones, por ejemplo, decir algo, ¿no? Sí nos queda una sensación, voy a usar una palabra fuerte, de mediocridad humana. Sí, es algo que yo sentí, pero que si ustedes se van a las críticas de la obra de Coetzee, a lo mejor no la palabra no la encuentran, ¿verdad? Pero se maneja esta situación porque al final de cuentas, si nosotros sacamos cuenta, si nos damos cuenta, pues su primera obra la escribió 20 años antes de que se diera por terminado el apartheid. 20 años. Y si nosotros pensamos que en el 94 se acabó el apartheid y sabemos, porque somos adultos, porque somos inteligentes, porque hemos viajado, porque hemos estudiado, sabemos que una cosa es que se acabe una ley, ¿verdad? Y una muy diferente a que se empiecen a ver cambios en los grupos, en las sociedades, en las familias, en las escuelas, en las formas de vivir.
Sí, o sea, del 74 al 94, solo les estoy hablando de 20 años donde por escrito, ahorita vamos a ver las diferentes leyes, ¿verdad? Existió una segregación racial, tremenda. Si nos vamos al 84, pues sigue siendo lo mismo. Estamos hablando de 10 años antes de que cambiara la situación. Entonces, esta idea que les comento, ¿no? Una como mediocridad moral de los personajes. Está tan bien manejada la ambientación, está tan bien armada lo que son las historias y las conexiones entre los personajes, que tú te das cuenta que esa mediocridad moral, pues es lo que le toca, porque esa es la sociedad en la que vive. Sí, sí, si esa persona hubiera tenido contacto con alguien por fuera de la sociedad, que le hubiera abierto el mundo, abierto el corazón, o abierto el espíritu, la mente, lo que quieras, ok, hubiera tenido una razón, un apalancamiento para poder salir de esa medianía, ¿sí? Para poder salir de esa como adormecimiento de que pues esto es lo que me toca, ¿no? Date de santos que no soy tan malo. Pero, el que el personaje no sea heroico, pues también es muy importante, porque estamos hablando de los 70, de los 80, de los 90, donde en la literatura internacional europea, pues era vamos a llamarle una obligación el dejar de escribir finales felices. ¿Sí? Ya la idea de que en este mundo todo se paga y en esta idea de que si tú estás dispuesto a dar la vida por una causa, tu martirio va a tener resultados y vas a cambiar. No, muchachas, no, no, ya no. O sea, en los 80s y los 90s, la idea del martirio, pues, fue totalmente. Ay, qué barbaridad. Arrancada, ¿no? La idea del valor del martirio fue arrancada de la mente porque pues es el tiempo donde los monjes del Tíbet se suicidaban tirándose gasolina, ya saben, se llama inmolación, ese tipo pues tributo final, ¿no? De protesta e inmolación. Era el tiempo en el que los exterminios estaban siendo públicos. Entonces, claro que los escritores decían, pero ¿cómo vamos a estar diciendo que otra muerte, va a ser la diferencia hacia un mundo más justo o hacia un mundo pues con algún tipo de comodidades o de derechos? Entonces, quedó como tenía que quedar, un autor eh, que estaba diciendo verdades porque él vivió esas actuaciones de las otras personas que estaban alrededor de él. Entonces, no quiero que haya duda en que si un personaje tiene una mediocridad moral, quiera decir que está mal trabajado. No, no quiero que haya una sola duda. Los personajes de Coetzee están trabajados como si fueran punto de cruz. No te deja dudas con respecto a sus motivaciones. Y si en alguno de los otros libros, si su motivación era la amoralidad, el decir, pues, ¿por qué dices que te hice daño? Pues es que me violaste. Ay, a ver, o sea, ni fue para tanto, ¿eh? O sea, yo era tu maestro, tú necesitabas que alguien te enseñara, y pues mejor conmigo que con otro. Ese tipo de amoralidad también va a ser pues un trabajo muy fuerte, sí, muy fuerte, para que tú puedas entender
que para que exista una persona amoral dentro de una sociedad, pues por ejemplo, este personaje era maestro de una universidad, quiere decir que no hay sociedad, ¿sí? Porque para que tú puedas sobrevivir sin reglas morales, pues es porque esa sociedad no aplica la presión o las medidas necesarias para que las personas tengan un sistema de conducta y de convivencia que haga que esa sociedad persista. Sí, la moralidad es eso. La moralidad es un sistema de comportamiento donde todos los integrantes del grupo, vamos a llamarle sociedad, están de acuerdo que se necesita. No es ético, no es legal, es moral. Hay veces que los sistemas morales son absolutamente ilegales en otros países, ¿sí? Hay ciertos sistemas morales que son absolutamente catalogados como mal dentro de un sistema superior que se llama ética, pero dentro de esa sociedad, desafortunadamente, se están cumpliendo a carta cabal las reglas morales que han hecho que persista ese grupo. Por decir algo, el apedreamiento de mujeres por infidelidad. ¿Cómo va a ser ético? ¿Cómo va a ser legal? Pues no, lo único que es moral. Y mientras tú no cambies la sociedad, no van a cambiar las reglas morales y el apedrear personas infieles va a ser parte de el mantenimiento de la pureza moral de ese grupo. ¿Sí? Entonces, Coetzee va a utilizar estas situaciones que no podemos catalogarlas como antiheroicas. No podemos, no van a ser literaturas de los siglos 40, no de los siglos de los años 40. No va a ser un nuevo Ulises, el primer antihéroe de la literatura. No, no le suceden cosas particularmente sobresalientes en una vida. No van a ser antihéroes, pero van a ser personajes que van haciendo chuza por donde van pasando, algo le pasa a otra persona. Y eso es muy importante, la elección de ese camino del personaje principal. Ahora, para seguir, porque ya van a ser las 12 acá en nuestro grupo. Coetzee también tuvo una extensa carrera académica. Trabajó como profesor en la Universidad de Ciudad del Cabo y en la Universidad de Nueva York y ha sido profesor invitado en universidades de todo el mundo. Y pues se ha dado el tiempo, ¿no? Se ha dado el tiempo para hacerlo y pues obviamente es muy, pero muy aclamado, ¿no? Más que materias, lo que él da son conferencias magistrales, ¿no? El gran maestro. Ahora, vamos a platicar un poquito de Sudáfrica y vamos a platicar un poquito, a través de esa plática de Sudáfrica, pues vamos a poder entender el mundo que le tocó vivir. Al principio como parte ciega o miope, porque pues no conocía otra cosa, ¿verdad? O sea, como niño y adolescente. Pero conforme fue teniendo oportunidades de viajar, de estudiar, de conocer las otras sociedades y los otros niveles eh, pues de legalidad y de desarrollo de derechos humanos, pues cada vez que volvía a Ciudad del Cabo, la forma en que veía las cosas, pues era con un lente y al terminador, pues lo veía como con un microscopio, ¿verdad? A tal punto que se salió de Ciudad del Cabo y empezó a vivir creo que en Melbourne. Según yo no vivió en Sydney, pero bueno, en Australia.
Una de las cosas que me gustaría que supiéramos, batalló mucho económicamente, mucho, mucho económicamente. Su papá y su mamá venían de los grupos blancos que específicamente en Sudáfrica se llama Afrikaners. Afrikaners, como le quieran comentar. Estas personas podían ser holandesas, que su papá parece que sí tenía muchos, 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 el papá, el abuelo, el bisabuelo así, holandés, pero Afrikaners también podían ser alemanes, también podían ser belgas tal vez. Lo que los unía era que su tipo de cristianismo pues era calvinista. Entonces no quiere decir que fueran solamente holandeses. La mamá, sus abuelas o así, lo que quieras, no todas ellas sean holandeses. El idioma que ya les tocó a los papás de Coetzee, pues va a ser el inglés, claro, porque pues vivían en colonia, nacieron en colonia británica, pero esto es muy importante. Ellos hablaban el afrikaans, sí, que es una, eh, pues una combinación muy inculta, es una combinación, es una lengua, ahorita es idioma, por supuesto, ¿verdad? Pero nació como una lengua donde se tuvo que champurrear pues todo lo que había a finales del siglo XIX en este espacio que nosotros le llamamos Sudáfrica, ¿sí? Que ya es un país, pues antes era una región, Sudáfrica. Eh, ¿Por qué digo que es muy inculta? Porque se creó a sí misma a través de campesinos, mineros, gambusinos, migrantes que no habían ido nunca a la escuela en el siglo XIX. La familia de Coetzee hablaba principalmente inglés en casa, pues porque era importante que los niños supieran inglés porque las escuelas eran en inglés, ¿sí? Pero con los parientes, con los amigos, como una situación eh, como muy natural en los 40 él hablaba esta lengua de los africanos. El papá de Coetzee fue un abogado, pero no muy responsable. ¿Por qué les digo esto de que fue abogado? Porque quiere decir que sí estudiaba. O sea, había universidades, aunque tú no tuvieras tus papás no tuvieron una situación desahogada. El problema es que no era una persona responsable. Cuando se pudo casar, cuando llegaron los niños, etcétera, él tenía un sueldito porque era empleado del gobierno, sí, del gobierno de antes de la guerra, ¿ok? De un gobierno, sí, sudafricano, pero muy diferente a lo que les voy a platicar después de la Segunda Guerra. La mamá era maestra de escuela, que eso es interesante, sí, porque pues el tipo de oportunidades que puede tener un hijo de maestra de escuela es totalmente diferente a que si la persona hubiera sido ama de casa, que no supiera leer, o si hubiera sido empleada de comercio, lo que quieras. Es diferente. Algo sucedió en la vida de esta familia que tuvo un cargo, o sea, algo malo hizo el papá de Coetzee y se enlistó en el ejército para huir, para librarse, ¿no? De esa acusación criminal. Eh, como él era parte del Ejército Nacional, pues sí existía un sueldito, sí, sí existía un sueldito. El problema es que pues se nos acabó la guerra y ese sueldito se acabó y él pues tenía la mancha ahí en el expediente y no crean que era muy buen abogado o al menos no era reconocido. Entonces la familia, la mamá, pues nunca le alcanzó, nunca le alcanzó.
y dependía del apoyo financiero y a veces pues de otro tipo, ¿verdad? De familiares. Imagínate nada más, pues nosotros como mexicanos lo entendemos, ¿verdad? Pero pues son lo que te puede dar tu familia así de ayudita. Qué esperanzas que podamos nosotros pensar que les alcanzaba, ¿no? Era pues nada más para sacar el diario. El, ah, esta ciudad del Cabo, desde sus inicios, pues es una mezcla muy rara de ambiciones, es una mezcla muy especial de historias de las personas que fueron los antecesores o los antepasados, las razones por las cuales fue pues el boom, la explosión demográfica, no creo que son las mejores, digo, pensando estratégicamente dentro de una ciudad, dentro de una urbe, pues no son las mejores circunstancias, para que se sobrepueble un espacio. Em, Sudáfrica, pues ustedes se acordarán que claro que fueron estas portugueses, ¿no? Acuérdense, pues ya saben, ¿quién le dio la vuelta a África por primera vez? Ay, ya saben, portugueses. Aquí la situación es que de nada te sirve decir que ya sabes dónde se acaba África. No, no te sirve económicamente ni comercialmente. Entonces, lo que sucedió con los portugueses, pues sí se van a tardar como medio siglo para que tenga una relación entre lo que es el espacio y sus riquezas naturales y Europa. Todo esto va a suceder hasta el siglo XVII, ¿ok? Siglo XVII. ¿Qué situación tenemos con esta relación? Esta relación cuando nosotros decimos que los portugueses sabían pues cómo llegar y cómo regresarse, y luego decimos que fueron los holandeses los que hicieron, las que pusieron las primeras infraestructuras, ¿no? Como muelles, como, pues no sé, casas de cuarentena, como bodegas, etcétera, ¿no? Las primeras infraestructuras. ¿Qué hubiera sido diferente si hubieran sido ingleses, franceses, españoles? Bueno, pues sí hay una diferencia muy importante. La a ver, ¿cómo le vamos a poner? La comodidad eh, del esclavo, de la mercancía de esclavos, ¿sí? Si nosotros nos vamos a Portugal y a Holanda, la idea de la esclavitud porque eran negros, porque no, bueno, en ese momento porque no eran blancos, todavía no conocían que había otros colores, ¿no? De piel, pero era una comodidad absoluta, una certeza de que las cosas así eran y se acabó muy rápidamente, y esto a mí me da mucha tristeza, de veras una tristeza real. No sé si ustedes ya han estudiado esta época del esclavismo, que pues es 17, 18 y 19, pero muy rápidamente los holandeses hicieron pactos con ciertos tribus locales, y esas tribus locales eran las que cazaban, ¿sí? Cazaban niños, mujeres, hombres de tribus menos fuertes, y los esclavos que entregaban a estas comerciantes, ¿verdad? Portugueses y holandeses, específicamente en el siglo XVII, pues eran negros entregados por negros, ¿no? Eran como una situación donde pues nosotros hemos tenido esclavos producto de guerras toda la vida, pues el que ahora podamos venderlos no cambia en nada lo que nosotros creemos que tiene el valor de esa persona, ¿no? Es un, es un botín de guerra, por lo tanto, pues tú puedes hacer con él lo mismo que puedes hacer con un animal o con una vestimenta o con un arma. Entonces, fueron cosas desde un inicio muy violentas, muy, ah, eh,
muy jerárquicas, ¿no? El más fuerte es el que le puede hacer todo el daño al menos fuerte y siempre va a haber alguien más que está de acuerdo con eso. Es un inicio terrible, realmente terrible. La ciudad creció lentamente en este periodo debido a que era muy difícil encontrar mano de obra adecuada. Pues adecuada, ¿qué significa? O sea, tenías toda la mano de obra, pero no le enseñabas nada. La encerrabas en un barco y la mandabas y tenías que encerrar dos o tres veces más, pues porque se te iba a morir la mitad. Entonces, pues para que valiera la pena el traslado. Eh, Ni siquiera eso haces con caballos. No vas a permitir que se te mueran caballos en el traslado porque implica una pérdida económica. Ni siquiera se hacía eso con animales y con los seres humanos del tiempo del esclavismo, específicamente africano, sí se hizo. Entonces, cuando hablamos de que no había mano de obra adecuada, pues es porque no había carpinteros, y no había albañiles, y no había, no sé, contadores, y alguien que tomara los inventarios. Pues claro, había muchas personas, pero no instruidas. Esto provocó la importación de esclavos desde Indonesia y Madagascar. Ustedes recordarán, ¿verdad?, que ellos pertenecen a grupos étnicos totalmente diferentes a los africanos, muchos de los cuales se convertirían en las primeras comunidades mestizas de Ciudad del Cabo. Entonces, vamos a tener siglo XVII, siglo XVIII, que el mestizaje se hizo con grupos étnicos de piel oscura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos que hubo mestizaje y grupos de mestizos, sí necesito que entendamos que no es que se aclarara la piel como en nuestro México, ¿sí? El mestizo en Ciudad del Cabo va a tener pieles muy oscuras, principalmente si las vamos a comparar con holandeses, por el amor de Dios, ¿verdad? Estamos hablando pues de grupos étnicos que se caracterizan por una blancura casi extrema. El Cabo permaneció bajo el control de los Países Bajos hasta la década de 1780. Ahí es donde van a empezar los problemas con los británicos. Los británicos invadieron la colonia del Cabo, ¿verdad? En 1795. Pero aquí es donde necesito que entendamos algo. Los afrikaners van a luchar contra los británicos porque pues ellos tenían 100 años ahí, ¿no? Desde, ¿qué será? 1700, 1700, 100 años o 120 años ahí. Entonces los afrikaners, ellos consideraron que los británicos estaban invadiéndolos a ellos. Y claro que no estaban de acuerdo ni con el idioma, ni con las reglas, ni con la nueva manera de ver a los locales o de ver a las clases menos privilegiadas o en desventaja. Les recuerdo lo siguiente. ¿Los británicos son racistas? Sí, son racistas. Los británicos se van a casar con los británicos y van a tener amantes de todos colores, pero los matrimonios son con británicos y sus niños van a ser igual de pálidos que el papá y la mamá. ¿Son racistas? Sí, yo no estoy diciendo que no. Aquí la situación es que también los británicos van a ser tremendamente, pero tremendamente reglistas, ¿sí? Si no una sociedad no se mantiene a través de las reglas, pues esa sociedad no va a funcionar. Y muchas de las reglas dentro del mundo británico, que vienen desde el siglo XIII, muchas de esas reglas, pues dice que si tú perteneces a tal gremio, si tú desarrollas tal actividad, pues tú tienes estas ventajas y tienes que cumplir estas obligaciones. Las reglas de los británicos, lo único que decían era que tenías que pertenecer a tal actividad. Si tú eras comerciante y eras amarillo, rojo, verde, amarillo, negro o blanco, pues el gobierno británico no tenía por qué saber tu apellido ni el color de tu piel. Tú como comerciante tenías que cumplir todas estas obligaciones. No, es que yo no soy comerciante, yo soy dueño de tierra. Ah, muy bien.
Aquí te van las obligaciones. Ah, no, no, no importa que yo sea negro, pues que me mandaste una foto o qué, o sea, yo cómo voy a saber de dónde vienes. Compraste tierras, nadie te las está peleando porque tú me dices que aquí está tu papel. Estas son tus obligaciones. Por cada obligación, pues claro que el gobierno británico te ofrece un derecho. Y esa es la maravilla, pues, del gran imperio británico. No, Blanca, pero ¿cómo vas a estar diciendo que no hubo injusticias en el imperio británico? No, sí hubo muchísimas, claro, muchísimas. Y estaban hechas por británicos que no cumplían con las reglas. Lo que sí es de llamar la atención es que si tú como parte del imperio tenías la fuerza o tenías la suerte de poder, ¿cómo se dice? Denunciar esa injusticia o esa maldad, sí procedía, o sea, sí procedía la denuncia, porque el que estaba haciéndote daño estaba incumpliendo reglas o leyes del Imperio Británico. Es totalmente diferente, pero totalmente diferente a la forma en que abren los 1800 Sudáfrica. Sudáfrica va a empezar el siglo XVIII, perdón, el siglo XIX, que es el 1800 para arriba, ¿verdad? Sudáfrica va a empezar en una situación muy rara, muy, pero muy, muy, muy rara. ¿Por qué? Porque van a ser holandeses, bueno, van a ser afrikaners, absolutamente racistas, pero absolutamente racistas. Hagan de cuenta que lo tenían en el ADN, o sea, absolutamente racistas. Racista significa que cualquier persona que no perteneciera a mi grupo estaba totalmente detestada. Entonces, los africanos en el siglo XIX, 1800 en adelante, van a ser enemigos de todos los que ellos ya sabían. Todas las tribus, todas las etnias que eran nativas, ¿verdad? De Sudáfrica, que es Sudáfrica y Namibia, por ejemplo, todas las etnias que por el cruce de razas que ellos consideraban algo muy, muy, muy malo, se habían creado, son estos grupos mestizos de Madagascar e Indonesia, pero también sus enemigos eran los británicos, ¿sí? Porque los británicos ni hablaban su idioma. Los británicos llegaron hablando inglés. ¿Cuál va a ser la situación? Pues que ganaron los británicos. Ya sabemos cómo está el imperio británico. Van a ganar los británicos, van a imponer, como en sus otras colonias británicas, medicina británica, calles británicas, el idioma británico, sistema educativo británico, porque bueno, así es como se manejó el imperio británico. Nada más que los Afrikaneers que se quedaron ahí porque no se iban a ir a otra parte y además los británicos normalmente no exterminan. Los británicos nada más dejan un cierto número de personal que pone en orden la situación, pero toda la economía, la política, la administración, pues de fondo, ¿verdad? La hacen los locales. Por eso siempre fue tan sencillo que el imperio, ¿verdad? De todo siglo XIX y la mitad del XX, pues la gente estuviera súper contenta, hasta llegaban y creaban un montón de empleos. Estos afrikaners llegaron a tener todo el siglo XIX repúblicas independientes. Llegaron a tener así como sus peleas de los vascos y de los catalanes en España. Los afrikaners se juntaban y decían, de ese río a esa montaña es la república de tal, tal, ¿no? De Gran Pretoria o de así, o sea, hay diferentes en diferentes momentos. El Imperio Británico, dependiendo de lo desocupado o de lo que ocupado que anduviera en esa década o en ese momento, pues a veces parlamentaba con ellos, a veces les mandaba el ejército y ¡san! Se acabó. Nada de que ahí andan ustedes con sus repúblicas, ¿sí? Pero va a ser un estira y afloje, ¿no? O sea, un subir y un bajar. Pero entre más opresión había,
del imperio contra los grupos afrikaníes, más nacionalismo había. Entonces, entre más nacionalismo había, más se defendía el idioma, más se defendía ¿cómo se llama? La religión, que no era anglicana, sí, era calvinista. Y por supuesto, pero por supuesto, más se defendía la supremacía blanca, pero la de ellos, ¿no? La de ellos. ¿Cuál va a ser una situación de no poder creerse a finales de este siglo que les estoy comentando? Ay, pues la bendición y la maldición, ¿no? La bendición y la maldición. En 1869 se descubren los diamantes y en 1886 se descubre el oro. Entonces, pues fue una cosa de no, de veras, o sea, no poder creerse. Johannesburgo creció rápidamente a medida que el país recibía oleadas de inmigrantes. Ciudad del Cabo se sobrepobló, pero esa sobrepoblación donde nadie tiene que comer, nadie tiene que vestirse, no hay agua, obviamente, pues estamos hablando del siglo XIX, ¿cuáles servicios básicos, verdad? Surgieron tensiones entre los Boers y lo puse ahí a fuerza. Boers y Afrikaneers son sinónimo, ¿ok? Son sinónimo. Entonces no nos vamos a hacer bolas. Si oímos una noticia, si leemos un artículo, una novela o que quieras, como ustedes ya saben quiénes son los Afrikaneers, inmediatamente van a saber Boers y Afrikaneers son sinónimos. Surgieron tensiones entre los Boers que habían tomado parte en este que se llama Great Trek, que es, pues fue un gran esfuerzo, un gran esfuerzo de lograr comunicación, de lograr como una unificación, un frente contra la Britania, etcétera, bueno, contra el imperio, etcétera. Estos nuevos inmigrantes se les va a llamar diferente que como se les decía a los funcionarios británicos. ¿Por qué les digo esto? Porque esto que surgió en el siglo XIX va a tener las repercusiones en el mundo que vivió Coetzee, porque Coetzee va a estar en un mundo de la gente que se quedó en estas migraciones, ¿sí? Los grupos, los barrios que se hicieron de los Afrikaneers, que obviamente era al grupo que pertenecía a Coetzee, de los barrios de los mestizos de color y los barrios de los de mestizos blancos. Y todos esos barrios, que obviamente no les interesaba intercomunicarse, utilizaban las instituciones creadas por el Imperio Británico, ¿sí? Entonces, sí tenían un punto de reunión, pero cada uno regresaba a sus realidades y a sus odios. Esto que pasó en el 19 es el mundo del siglo XX que crió, ¿no? Que le dio una realidad a el escritor Coetzee. Este conflicto va a resultar en otra guerra, por supuesto. Va a haber derramamiento de sangre, pero controlado, ¿eh? No fue una guerra sangrienta, no crean. Ahora, ¿dónde está? Sí. Luego de que los británicos, es que aquí yo no sé por qué se me juntó. Ay, ¿qué hice? Te digo, ahí voy. ¿No? Espérenme, es que buscando fuente. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ay, 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 ay. Luego de que los británicos ganaron esta guerra y adquirieron el control de las industrias del oro y los diamantes, a ver, por el amor de Dios, ¿quién les va a ganar? ¿Qué es lo que va a suceder? La Segunda Guerra de los Boers abre el siglo XX, es de 1899 a 1902. Entonces, eh, eh, el,
Sudáfrica se volvió una necesidad para el imperio con o sin ciudadanos. Porque si tú sabes que teniendo control de la industria de oro y de diamantes, tú puedes hacer un llamamiento y van a llegar los que sean de cualquier parte, y esas personas lo único que van a tener permiso es de explotación, y si se portan mal los echas para afuera, no necesitabas a los africanirs. No sé si me estoy explicando. Entonces los africanirs abren el siglo XX con muchísima más fuerza, con muchísimo más odio en contra de cualquier persona que no fuera africanirs. Chequen esta fotografía. Es una fotografía ¿cómo la ven? O sea, la gente afuera de las, ¿cómo se llaman? Tajos, porque ellos no tenían, o sea, el diamante no es que vayas a meterte por túneles, ¿no? O sea, tú empiezas a abrir tajos y tajos y tajos y tajos. Pues esta gente se tomó la foto, están esperando que alguien decida si puede entrar o no entrar. Entonces, muchachas, los Afrikaners o Boers es un grupo étnico, sí, porque está perfectamente establecido. Tienen 200 años, 250 años. ¿Están en Sudáfrica y en Namibia? Sí, no solamente en Sudáfrica. Y además hay minorías, pues en los siguientes, ¿no? Ahí en África, que siguen hablando su idioma. La identidad de este grupo se caracteriza por lengua derivada del holandés, religión cristiana calvinista y un marcado racismo. Ay, no, qué barbaridad que eso sea parte de tu grupo, ¿verdad? Es tremendo tener que decir eso de un grupo que se supone que pues ya es un grupo étnico. En la población africanir había luchado para evitar el peligro inglés. Siempre se le llamó así, peligro inglés. La preservación de la identidad nacional africanir fue la meta esencial de su actividad política. Y esto es necesario que lo tengamos claro, porque si no, no vamos a entender por qué fue el africanir. Digo, perdón, ay, qué barbaridad. No vamos a entender por qué fue el apartheid. Pero, si nosotros también ya nos explicamos, ya ahorita les platiqué, que este muchachito Coetzee no solamente creció en una familia de afrikaners, sino que creció en un espacio adverso. Es muchísimo más sencillo que tú le eches la culpa, igual que le echaron la culpa sus antepasados, ¿verdad? A los extraños, el que tú batalles. ¿Por qué estoy batallando? Porque el otro tiene el trabajo que debía de tener mi papá. ¿Por qué mi mamá no puede tener estas más facilidades? Ay, porque el gobierno no alcanza a darnos más dinero a todos los que estamos solicitando. Si fueran menos los otros, nos tocaría más asistencia social, etcétera. Pudiera ser muy sencillo que un chico que nació y creció en ese tipo de pensamientos no pudiera ver el tipo de sociedad que se estaba desarrollando en Sudáfrica. Pero este chico sí lo vio, sí lo analizó, sí creó sus personajes, creó sus novelas y bueno, en el siglo XXI pues se ganó un premio Nobel. Los afrikaners se hicieron con el control de la nueva Unión Sudafricana y en pocas décadas se cortaron los últimos vínculos jurídicos e identitarios. Esto es importante porque muchas de las ex colonias, ¿verdad? De Estados Unidos, pues, ay, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, acuérdense que se quedaron en el Commonwealth, y tienen en su esta bandera el símbolo de la bandera de Gran Bretaña, bueno, del Reino Unido, y siguen con las costumbres y los niños se llaman, el idioma es el inglés. Muchas de las colonias quisieron hacer eso. Bueno, Sudáfrica, en el momento que
por la debilidad del Reino Unido a causa de la Segunda Guerra Mundial, logró recuperar Sudáfrica para los Afrikaners, inmediatamente pusieron todos los puntos sobre las is, todos los puntos, símbolos nacionales, ideologías locales, eh, estas pues prácticas, ¿verdad? Prácticas referentes a su religión y claro, claro, referentes a sus creencias en cuanto a las diferencias raciales. En 1948, pues este niño estaba en primaria, Coetzee estaba en primaria. El Partido Nacional salió victorioso en una elección que prometía leyes de segregación racial. Imagínense, tu promesa en 1948, la promesa que te llevó a la presidencia es que le dijiste a la gente, y vamos a poner aquí orden, ¿eh? Los blancos por un lado y los negros para el otro. ¿Qué te dice de los votantes? O sea, automáticamente nosotros tenemos que entender que no había votantes negros, ¿no? ¿Cómo vas a pensar que alguien ganó por una votación democrática en 1948, siendo una de las promesas las leyes de segregación racial? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Como consecuencia del acta de áreas de grupos que clasificó todas las áreas del país y ciudades de acuerdo a la raza, los suburbios que fueron multirraciales fueron limpiados de residentes ilegales. Pues ahora eran ilegales pues, porque las leyes así lo decían, pero esos residentes podían tener ahí 20 años, 40 años, 60 años si habían heredado la casita de parte de su familia. Sí, muchos de esos suburbios multirraciales se veían pues que vivían en niveles de pobreza, que obviamente era cuestión del gobierno, no era cuestión de que ellos quisieran seguir viviendo ahí, ¿verdad? Se demolían para quitarte la duda de que pudieran volver estos residentes que no pertenecían, ¿no? Que no podían estar tan cerca de estas urbanizaciones de blancos. El ejemplo más famoso de esto en Ciudad del Cabo es el Distrito 6, que fue demolido en 1965. Coetzee se acuerda de esa situación, lo entiende, lo sabe, todo. Se forzó el movimiento de cerca de 60,000 residentes luego de que se declarara como una región solo para blancos. Bajo el apartheid, el Cabo se consideraba como una zona laboral preferentemente mestiza. Eso quiere decir que había blancos en sus casas, en sus colonias, en sus escuelas, que había mestizos trabajando para los blancos, pero que no podía haber negros. Sí, no podía haber negros. Esta es una fotografía. Esta es una fotografía de cómo metieron los bulldozers aun cuando había personas en las casas. Y nosotros podemos ver cómo esta madre de familia de 5 chiquillos, que ustedes pueden ver sus caritas muy relacionadas a las facciones eh, de India, ¿verdad? Cómo se salió con 4 maletas. Fíjense cómo lleva, eso es todo lo que lleva. Y yo siento que esa pala de ese bulldozer está demasiado cerca del niño, ¿no? Esta es una foto que, pues sí, sí causa tristeza, ¿no? Sí causa angustia, ¿no? Cuando menos angustia. Apartheid es una palabra en afrikanir, por eso no la conocemos o no la oímos cuando no está relacionada con Sudáfrica. Este es el nombre que se le dio a un sistema, porque significó todo, todo, significó leyes, reglamentos, sistema carcelario, sistema educativo, obviamente sistema de salud, controles dentro
controles militares y policíacos dentro de las ciudades, del mismo país, etcétera. O sea, es un sistema en toda la extensión de la palabra. Este sistema de segregación racial funcionó en Sudáfrica y también en Namibia, porque eh, fue una, fue una creación de países artificial, ¿no? Cuando se hizo la separación de las colonias, ¿no? Británicas. Este sistema funcionó desde 1948 hasta 1992. Entonces, pues ustedes pueden ver que la vida de Coetzee, pues desde que nació hasta los 52 años de edad, pues va a ser una vida, si no viviendo, oyendo, juzgando, tal vez sufriendo, como ustedes lo quieran clasificar, un mundo de una violencia y de una injusticia diaria, cotidiana, ¿sí? Constante. Este sistema de segregación racial consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como académicos o recreativos, para los diferentes grupos raciales. En el poder exclusivo, todos estos lugares, ¿verdad?, estaban en el poder exclusivo de las personas de piel blanca. Ellos eran las que podían ejercer el voto y un año después o sea, muy rápido se prohibieron los matrimonios y se prohibieron las relaciones sexuales porque pues salía peor. Ahora no te podías casar, pero si dejabas embarazada a una persona que no era de tu grupo étnico, entonces pues salía peor, ¿no? O sea, ¿qué era lo que sucedía con ese niño que nacía con un mestizaje a cuestas? El propósito del apartheid era conservar el poder para la minoría blanca, 21% en aquel tiempo, ¿eh? Cuando terminó el apartheid, la minoría representaba solamente el 14%. En el 48 era el 21% de la población, que en otras condiciones habría perdido su posición de privilegio. Cabe hacer notar que antes de la victoria del Partido Nacional en 1948, las personas negras podían votar, pero con muchas restricciones. O sea, sí se les trataba como ciudadanos de segunda categoría, sí, pero ciertos ciudadanos de piel negra que llenaba ciertos requisitos, obviamente pues por su esfuerzo, ¿verdad? Sí tenían derecho a votar. Si nosotros pensamos en otros tipos de repúblicas, estas restricciones lo único que significa es como un momento de transición. Le otorgas el voto a tus ciudadanos contra restricciones. El siguiente camino es que bajan las restricciones. El siguiente camino es que se acaban las restricciones. Esa es la evolución típica. Así pasó en Gran Bretaña, así pasó en Estados Unidos. En nuestro mundo mexicano, pues nada más fue solo hombres y luego ya después también las mujeres. No fue tan evolutivo. Eh, lo que sucedió en 1948, pues rompió por completo esa posible evolución hacia una democracia, porque los negros que sí alcanzaban este nivel, aunque fuera de segunda categoría, fueron despojados de ese derecho que ya habían ganado. En teoría, el sistema consistía básicamente en la división de los diferentes grupos raciales para promover el desarrollo. Y esto es una situación que Coetzee maneja mucho en sus personajes. La idea de que las segregaciones promueven el desarrollo, ¿sí? Coetzee en sus libros va a utilizar segregaciones religiosas. Nosotros los calvinistas no nos juntamos con los anglicanos no nos juntamos con los católicos, etcétera, dentro de un mundo cristiano, ¿sí? No toca otros tipos de religión. Em, las segregaciones, por ejemplo, en clases sociales.
las utiliza de una manera maravillosa este Coetzee. Y yo digo de mi cosecha, pues que si batalló tanto en dineros, ha de haber él tenido sus buenos golpanazos de que alguien no lo dejara entrar a la fiesta o al festival de la escuela o lo que quieras, porque no traía zapatos buenos, ¿no? Él debió de haber sentido, pues no que todos estamos, no que todos somos alumnos de la misma escuela. Entonces, esta idea de la división de los diferentes grupos raciales para promover el desarrollo, es el apartheid. Pero dentro de esta sociedad, pues las diferentes grupos culturales, religiosos, socioeconómicos, etcétera, pues ellos también estaban convencidos que era muy buena la segregación y ellos creían que llevaba al desarrollo. No hay que confundir, no hay que confundir. Si nosotros nos vamos a estudiar los Producto Interno Bruto de un país que tiene diamantes y oro, pues pudiéramos imaginar que la gente come todos los días. Si ya nos vamos a las distribuciones y nos vamos a niveles de alfabetización y nos vamos a los índices de servicios públicos, pues nos vamos a poder dar cuenta que el Producto Interno Bruto no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo, ¿verdad? Con la capacidad de darle una buena vida al total de tus habitantes. ¿Ibas a comentar algo? Se hace una clasificación racial de acuerdo a la apariencia. Apariencia. Otra forma en que podías hacer una clasificación, la aceptación social. No, Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Aceptación social. ¿A qué me estoy refiriendo? Había ciertos grupos de mestizos que a través de las décadas habían tenido muchísimo más no facilidades, no creo que haya sido fácil, pero muchísimo más movilidad social. Personas que habían llegado como trabajadores y luego pasaron a ser comerciantes y luego de comerciantes pasaron a formar clases medias, como pasa en los otros países y en otros siglos. Bueno, algo tuvo que haberse movido dentro de los congresos, ¿verdad? De 1948, porque sí se logró poner ciertas como valvulitas de escape y algunos grupos de clase media, aunque venían de ascendencias que no eran de blancos, ¿verdad? Híjole, se salvaron de ser desalojados. Por eso les pongo aquí apariencia, aceptación social y ascendencia. Había personas que sí tenían su tez blanca, pero su mamá, su abuelita, su tía, su bisabuelita pertenecían a grupos no blancos. Y pues por algunas razones que ellos allá en secreto, ¿verdad? Establecieron, también fueron parte de la segregación. Entonces, pues si nosotros estamos hablando de un 21% de minoría blanca, pues tiene que quedar bien claro que cuando menos un 75% de la población fue desprovisto de derechos y además, pues fue en una medida o en otra medida perseguidos, ¿sí? 1948 a 1992. Cuando ganó el partido, el discurso fue, hoy día Sudáfrica vuelve a ser nuestra. Dios permita que sea nuestra siempre. Y era un africanir, hablando en africanir y dirigiéndose solamente a los africanirs. Aquí está, dentro del resto de lo que es ese 79%, pues tenemos que entender que el 68 era de raza negra. Entonces, pues tener un 68% por abajo de cualquier tipo de beneficio o de cuidado de un pueblo, perdón, de un gobierno, no tenemos que ser grandes estudiantes de política para entender que era una bomba de presión, ¿verdad? Era constantemente una bomba de presión. Entonces, entre más
entre más pasaban las décadas y más reclamos había en contra del apartheid, más represión y más violencia y más bestialidades empezaron a pues verse, saberse, etcétera. Una de las cosas que pues se me hace ahora sí que malévola, ¿verdad? Y que se han hecho a través de los siglos es la ruralización de las clases bajas, cosa que claro que no le tocó a Coetzee, ¿verdad? Coetzee, como era africanir, pues él creció y estudió en ciudad, pero desde 1951 y siguieron los siguientes 10 años y los siguientes 15, ¿verdad? Desde 1951 se empezó a mandar, o sea, los sacabas de la ciudad y los mandabas a la ruralidad, a las personas de clase negra, perdón, de grupo étnico negro, para que no hubiera la menor duda de lo que pudiera suceder en aquellos lugares. Fíjense que se prohibió que la población negra pudiera comprar inmuebles. Entonces, si el gobierno los mandaba a las áreas, al campo, ¿verdad? A las áreas rurales, ni siquiera les daban la oportunidad de que ellos crearan sus propias sociedades, sus propias micro sociedades, con sus reglas, con sus fiestas, con sus creencias, porque no podían comprar tierra. Entonces, a las personas que las sacaban también las sometían a un descendimiento, ¿verdad? A una caída muy importante en sus niveles sociales. A finales de los 1980, los Estados Unidos cesaron su apoyo financiero a Sudáfrica, lo cual trajo graves consecuencias al gobierno de Pretoria, era donde estaba la cabeza, ¿no? De la capital. Sudáfrica siempre ha tenido dos o tres ciudades capitales, no nada más una. Pero bueno, en los ochentas, pues Pretoria era donde estaba asentados, ¿no? Los poderes. Eh, las consecuencias fueron muchas, muchísimas, entre ellas el principio del fin del régimen de la apartheid en el sur de África, que estuvo en vigor hasta los noventas y en el 92, pues ya, o sea, ya no hubo manera de que la presión, ¿sí? La presión internacional, pues no lograra esto. Ahora, Coetzee estudió universidad y escribió sus primeras novelas en la ciudad de Cabo. La ciudad del Cabo fue cuna de muchos líderes del movimiento anti-apartheid, a pesar del encarcelamiento de los líderes en una penitenciaría, que qué barbaridad, estaba en una isla, o sea, para que no hubiera la menor duda. Muchos prisioneros políticos famosos fueron encerrados por muchos años y pues el más famoso de todos, claro que va a ser Mandela, ¿sí? Mandela. Mandela era visto por Coetzee como una persona de la generación anterior. Mandela nació en 1918, Coetzee en el 40. Entonces, pues, Coetzee no lo vio como mi compañero universitario que está en la cárcel, no. Él, pues, era un hombre, ¿verdad? Nacido después de la Primera Guerra Mundial. Mandela se llamaba Rolihlahla y terminó llamándose Nelson Mandela. En Sudáfrica también le dicen con su nombre de su propia etnia. Pero la verdad para el mundo y para los libros va a ser Mandela. O sea, es simple y sencillamente Mandela. Él fue abogado, activista contra el apartheid, definitivamente político y filántropo. Y lo hermoso de la historia de Mandela, ¿verdad? Es que él sí logró gobernar el país entre 1994 y 1999.
Fue el primer mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar elegido por un sufragio universal. Sufragio universal quiere decir que cualquier persona que tenga su acta de nacimiento y sea mayor de edad puede acudir a las urnas. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del apartheid. Y esto necesito que lo entendamos de una manera, pero contundente. No son las leyes dictadas por el gobierno de Mandela, sino la fuerza que imprimieron para desactivar las estructuras sociales y políticas. Y esto, mis queridas alumnas, es lo que nosotros tenemos que detectar cuando leemos alguna obra de Coetzee. Lo que hay que detectar es la estructura social. Esa estructura social, Coetzee a veces hace dentro de lo que es la historia que esté sustentada por el mundo en el que vive, o sea, que está sustentada por una estructura política. Hay leyes que hacen que esa estructura social persista, pero en otras ocasiones, en los libros de Coetzee, pero mira, como limoncito en la herida, te dice y te vuelve a decir y te vuelve a decir cómo las familias siguen funcionando como si fueran antes de Mandela y que esas estructuras están sustentadas tanto por los negros como los blancos. Los dos están de acuerdo en que esas estructuras sigan funcionando. Y ahí es donde es pues realmente importante, ¿no? Para el mundo, la lectura de este tipo de escritores que te dicen las realidades vistas pues por alguien que sí sabe que eso no es una hechura literaria, ¿no? Es algo que sí pasa. Mandela, como nacionalista africano, presidió congresos, fue muy, pero muy llamado a cuestiones internacionales, pero una vez más, lo mismo pasó con Gandhi, ¿verdad? Lo mismo. Él estudió en una universidad de blancos, sí, o sea, él sí tuvo una oportunidad de ver cómo era el mundo en otras partes. ¿Cuál es la universidad que le tenemos que dar gracias? Se llama Fort Hare. Hare. Esta universidad de Fort Hare está considerada, y claro que el mundo le agradece, ¿no? La institución clave en la educación superior de africanos negros de 1916 hasta 1959. En 1959, el propio gobierno africanil le dijo, ay, pues me da mucho gusto que tengas tan buenas instalaciones y tan buen sistema. Nada más que ahora resulta que no puede entrar nadie que no sea blanco, no puede enseñar nadie que no sea blanco. ¿Cuándo contrataron al primer maestro negro en esta universidad? En 1917. ¿Por qué lo podían hacer? Pues porque Sudáfrica fue colonia británica. No debemos olvidar este tipo de cosas. Sudáfrica tenía un embudo donde recibía costumbres, legalidades, valores, idioma, lo que quieras, de un país, de una sociedad increíblemente avanzada, pues para el tiempo de ellos, ¿verdad? Que es este, pues, imperio británico. Mandela va a empezar con su activismo y va a fundar ligas y va a tener problemas muy notorios porque él era muy notorio, ¿sí? Muy notorio. De 1948, que es cuando se hizo el apartheid, ¿verdad? Hasta 1961, él trabajó, se escondió, lo arrestaban, lo liberaban, él iba, él venía, él hacía y hacía y hacía cosas. Entonces estamos hablando
de que él sí tenía estudios, sí tenía estas conexiones, pero bueno, pues claro, él tenía cierto carisma, ¿no? ¿Por qué pongo este 1961? Porque él estuvo defendiéndose 5 años. El sistema del país se tardó 5 años en poder condenarlo y mandarlo a la cárcel. Él va a estar 27 años encarcelado. ¿Eh? 27 años encarcelado. A finales de los 80, con toda la presión, toda la presión internacional, van a tener que soltarlo a él y a otros, ¿verdad? O sea, estaban abarrotadas las cárceles. En 1990, Sudáfrica no solamente estaba agotada, estaba convulsionada. Y Coetzee pudo sentir en carne viva lo que significaba este cadáver, que significaba la sociedad de Sudáfrica, y cómo pudo sí haber medicina para ese cadáver. Sí, Coetzee lo vivió como sí se pudo el pueblo para el pueblo, ¿no? Lograr pues lo que ya en el 2000, ya en el siglo XXI, pues se va a ver un poquito, ¿no? Un poquito de resultados. Nelson Mandela anunció el inicio de una nueva era para el país el 11 de febrero de 1990, desde el balcón del edificio municipal de Ciudad del Cabo. No fue otra ciudad, fue la ciudad de Coetzee, horas después de haber sido liberado. Ya 4 añitos después, se hizo la primera elección democrática y por supuesto, 2 años después, no, perdón, y ese mismo año se abolió el total, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál va a ser la situación de Mandela? Muy criticada por los de adentro. Mandela tuvo de todos colores en su trabajo de equipo, de todos colores. Él no iba a llegar a crear otro nivel de segregación racial porque los negros eran mayoría, ¿sí? Él tuvo de todos colores y esa posibilidad de que tuviera todos los colores, pues es uno de los más grandes éxitos, ¿verdad? Para Sudáfrica, no para Mandela, para Sudáfrica. Eh, Él va a crear una comisión que es muy dudosa, muy dudosa. No tengo ahorita tiempo para platicárselas, pero se las voy a platicar por el WhatsApp. Esta comisión se llama Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Muy dudosa, muy cuestionada. Y uno de los libros de Coetzee, por supuesto que la trata así gigantesco. Y por WhatsApp les voy a platicar tantito del libro, pero pues ya sabiendo, ¿no? Lo de la comisión. Va a ser una cosita chiquita, pero ahorita es que nada más tengo 5 minutos, no la libro. Vamos a seguir. Mandela, a ver, aunque dio continuidad a las políticas liberales de gobiernos anteriores, en su administración se implementaron medidas para una reforma de la propiedad de la tierra, pues imagínate, o sea, toda la propiedad lo tenían los blancos. El combate a la pobreza basada en la movilización libre y en la educación. Y la expansión de los servicios de salud, pues sin duda, a Mandela le va a tocar tuberculosis y SIDA. Si nosotros estamos impresionados de lo que tuvieron que hacer los gobiernos nuevos con el COVID, imagínate Mandela y los otros grupos, ¿verdad? Con SIDA, tuberculosis, tenían todo, ceguera, lepra, o sea, todo tenían. Tras retirarse de la política, se dedicó a obras de caridad y al combate a la pandemia del SIDA a través de la Fundación Mandela. Pero no se queden así tranquilas, no se queden así tranquilas. Miren,
Mandela pasó de terrorista político hasta llegar a presidente de Sudáfrica. Es una figura increíblemente controvertida, muy controvertida. Y Coetzee lo vio con ojos de africanir, ¿sí? Entonces, cuando él habla de ciertos movimientos políticos, cuando él no va a decir Mandela, ¿verdad? Pero sí va a decir el gobernador, el alcalde, el funcionario. Muchas veces habla de funcionario. Claro que Coetzee pues va a poder ver la magnitud de los altibajos de esta personalidad que se llama el padre de la nación sudafricana. Pues, Coetzee lo sobrevivió, Coetzee está vivo y Mandela pues falleció, ¿no? Eh, si tienen tiempo, yo no se los voy a poner en el chat, pero si tienen tiempo, por favor, investiguen los escándalos de la esposa de Mandela. Sí. No, no, no. Son escándalos que Hollywood, Madrid y yo no sé quién más te guste, San Petersburgo, Moscú, se quedan cortos. Ustedes denle la estudiadita nada más por diversión. No es gran cultura, ¿verdad? Pero por diversión. Entonces, por favor, Mandela fue acreedor a más de 250 menciones honoríficas y otros galardones, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, la Medalla Presidencial de la Libertad y el Premio Lenin de la Paz. En Sudáfrica es amado y considerado como una figura de respeto, claro, claro, ¿verdad? Es el gran padre de la nación sudafricana. Esto no es tan importante. Ah, bueno, no es casualidad, ¿verdad? No es casualidad. En los tiempos de Coetzee, que pues son todos, a pesar de que se fue a Australia 2002, creo, 2003, claro que el avance económico pues no llega, ¿sí? No, no llega. Y tenemos que mayoritariamente, ¿verdad? Los niveles de industria o de transnacionales siguen siendo blancos. Coetzee es blanco, por supuesto, ¿verdad? No, no es que él tenga algo en contra específicamente de los grupos étnicos blancos, pero pues la situación no es tan sencilla, ¿no? El poder darle educación a un 68% de tu nación para que pueda acceder a diferentes grados de actividades económicas no es tan sencillo. Entonces, no están tan cambiados los patrones de consumismo o de adquisición, pero sí los que consideran quién tiene derechos y quién no tiene derechos. Eso sí ha avanzado mucho, mucho, muchísimo. Eh, entonces, la obra de Coetzee se caracteriza por su estilo minimalista y sobrio, sí, porque imagínense nada más un sudafricano dentro de este mundo calvinista africanil, que su nación de preferencia haya sido Australia. Ya se imaginarán que es, pero tajante, ¿no? Él lo que piensa, lo que ve, lo que siente, y sus personajes son iguales. Con una prosa concisa y precisa que busca transmitir la complejidad de la experiencia humana a través de la introspección y la observación. Hice mucho hincapié en la observación, porque es que no todo el mundo tiene esa capacidad. El autor utiliza un lenguaje directo y sin adornos, evitando el uso de metáforas o imágenes. Su estilo se centra en la construcción de personajes complejos, que espero que en estas 2 horas pues las haya podido convencer de la complejidad, ¿no? De esos personajes. A menudo en un contexto histórico y social específico. Él elige pasajes, él elige momentos, ¿no? Y ya para terminar, verano 1974, fíjese, verano 1974.
Sudáfrica rural, un profesor es despedido, ¿cómo le hacemos? El tema principal, a mi juicio, es la culpa. ¿Quién siente remordimientos? ¿Quién no siente remordimientos? ¿Quién tiene mecanismos para quitarse esos remordimientos? ¿Quién tiene mecanismos para no sentir culpa? Eh, la, los últimos renglones de esta novela te dan una idea de lo que el autor considera que pensaba el protagonista. Le preguntan que si ya supo que se habían llevado a su perro porque había abandonado su casa por falta de dinero, ¿no? Su departamento. Y le pregunta a una de sus examantes, oye, ¿ya supiste que se llevaron a tu perro? Lo tienen pues no sé cómo se llama, en el municipio, en enjaulado, ¿no? Ay, pues no, no sabía. Oye, pues tienes que hacer algo por él pero pues yo qué, o sea, ¿qué voy a hacer? Ve cómo estoy, ¿no? Estoy súper atorado en todo, perdí mi trabajo, esto y lo otro. No, pues es que lo van a matar. ¿No te importa que lo maten? No, tan tan. No nos da más explicaciones el autor. Obviamente no, no importa si lo mataron o no lo mataron, no estamos hablando del perro, ¿verdad? Pero con muy poquitas palabras nos dice cosas muy profundas de lo que es el personaje, ¿no? 1983, La vida y los tiempos de Michael Kay. Esta novela ambientada en la Sudáfrica del apartheid narra la historia de un hombre que emprende un viaje para encontrar a su madre en una región rural. Pues imagínense, o sea, tienes que hacer ese cambio, lo que sucede en la ciudad y lo que sucede en la ruralidad. Esta ciudad, esta región rural estaba devastada por la sequía. Considerada una de las obras más importantes de Coetzee, explora temas como la supervivencia, la identidad y la búsqueda de significado en un mundo deshumanizado. Entonces, por favor, ya platicamos con nuestro señor Imre acerca de lo que significaba de esta supervivencia. Acuérdense, la semana pasada dijimos que para Imre, el húngaro, sobrevivir implicaba deshumanizarte, ¿sí? Coetzee tiene otra manera de hacer las cosas, ¿no? Sobrevivir significa identificarte. Es muy, pero muy, muy diferente. Y desgracia, que es la que le está dando la vuelta al mundo, ¿verdad? 1999. Estas novelas se centran en la historia de David Lurie u otro, eh, eh, a ver, ah, sí, explora temas como el racismo, claro, la sexualidad, la violencia y la búsqueda de redención. Esa búsqueda de redención, muchas veces, pues Coetzee nos va a enfrentar, así nos va a enfrentar. El por qué estás buscando la redención. ¿Estás buscando la redención porque crees que cometiste pecado y no quieres irte al infierno? ¿Estás buscando la redención porque es la única manera en que tu familia, que ya no te habla, pues te reciba ahorita que no tienes depa? ¿O estás buscando la redención para ver si te pueden reinstalar en el empleo que perdiste? ¿Sí? Coetzee maneja todos esos tipos de cosas. Entonces, las invito a revisitar a este señor Coetzee, al autor. Sus libros son realmente de extensión de pequeña a mediana, pero espero que con toda esta explicación que hice de su entorno y de la relación de él, ¿verdad? Con ese entorno, podamos darle la oportunidad a la complejidad del personaje.
no decir, no, pues es que este libro no, porque, ay, pues es que como que va de una cosita a otra, y pues nunca le pasa algo importante. Pues a la mayoría de las personas no nos pasan cosas importantes en muchos años, ¿no? La mayoría de las personas vivimos nuestras vidas, pues así como van caminando. Entonces, bueno, eso era lo que les quería platicar el día de hoy y con esto termino la grabación y espero que la semana que entra nos podamos ver de manera presencial. Aquí Brisa sí pudo